Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, hermanos. Efesios 4. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Versos 15 y 16. Efesios 4, 15 y 16. Efesios 4, 15 y 16. Vamos a leer esos dos versículos juntos. Voy a leer desde el verso 9. 15 y 16 lo hacemos juntos y fuerte. Dice así: y eso de que subió, ¿qué sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Juntos, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. El conocimiento correcto de Dios a través de su doctrina bíblica produce creyentes sólidos en su fe, y cuando cada creyente crece espiritualmente de manera natural, también la iglesia de Dios crece, la iglesia de Dios se desarrolla. Por eso, hermanos, qué importante es pues que cada uno de nosotros comprendamos la urgencia y la trascendencia que tiene nuestro crecimiento espiritual individual como parte de esta iglesia local. La iglesia es lo que los creyentes somos en lo individual. Así es que lo que ustedes personalmente, pues lo es la iglesia. No podemos dividir las dos cosas. Es tan importante esto de nuestro crecimiento espiritual, y por eso dedicamos mucho tiempo a insistir en ello, porque nos parece, hermanos, que no prestarle atención a este aspecto dentro de nuestro desarrollo creyente cristiano es descuidar nuestra comunión con Dios, algo que no debemos darnos el lujo de hacer. Podemos descuidar otras cosas, pues sí, ¿verdad? Puede ser, pero descuidar nuestro desarrollo cristiano, hermanos, es riesgoso, como ya lo hemos estado viendo. Hay muchas doctrinas, no son cristianas, no son bíblicas, teologías torcidas, y debemos tener la suficiencia doctrinal para poder distinguir, como dije hace 8 días, ya no entre lo que es falso y verdadero, entre lo que es correcto o incorrecto, sino entre lo que es verdadero y lo que casi es verdadero, de lo que es correcto y lo que casi lo es. Y eso requiere de una gran capacidad espiritual. Por eso Pablo más adelante aquí nos va a decir precisamente, hermanos, que un creyente desarrollado va a asumir actitudes distintas. Y el escritor a los Hebreos en el capítulo 5 dice que, igual que Pablo, que el alimento, que la leche es para el que no se ha desarrollado, ¿verdad? Para el que no ha crecido, pero el alimento sólido es para el que tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, el objetivo de Dios, hermanos, es que dejemos de ser niños para convertirnos en
adultos, ¿verdad? Aunque hay cristianos que toda su vida, en tono de broma, son como Chabelo, ¿verdad? Cuerpo de adultos con mente de niños, con corazón de niño. Claro está, debemos tener mucho cuidado, de manera que, hermanos, nuestro crecimiento espiritual sea un crecimiento en todos los aspectos de nuestra vida. Pero requerimos estudiar la Biblia para que eso pueda suceder. El tema es hasta que todos lleguemos, como fue la semana pasada también. Una palabra básica en la vida de cada creyente verdadero, hermanos, es la palabra crecer. Crecer. Como todo en la vida, si algo no crece, si algo en la vida no se desarrolla, no prospera, debe existir una razón, una causa que lo esté impidiendo, que no esté permitiéndolo, y que produzca no una normalidad, sino una anormalidad. Debe haber una razón para eso. Un estudiante, por ejemplo, que cumple con sus tareas, que estudia, que desde niño he llevado por sus padres y ha enseñado a una disciplina académica, crece, se desarrolla en sus estudios y avanza. Y lo esperado sería que un día llegue a la universidad, ¿verdad? Y pueda tener un título universitario, de ser posible. Muchas veces no se puede, entonces, pero el objetivo de un estudiante es crecer, desarrollarse, hasta alcanzar sus metas académicas. Un negocio, una empresa que se empieza, debe crecer, debe producir buenos resultados, ¿verdad? Si solo está en números rojos y se invierte y lo único que obtiene son pérdidas y más pérdidas, pues ya no le siga, ¿verdad? Porque pues algo está ocurriendo, tal vez no está administrando bien las cosas, tal vez algo está sucediendo que en vez de que el negocio vaya hacia adelante, va hacia atrás, entonces pues no hay crecimiento, no hay desarrollo, por lo tanto entonces hay que ver qué está pasando. Un deportista debe avanzar en su entrenamiento para lograr las metas que se propone a corto, mediano y largo plazo. Tal vez obtener un campeonato en alguna cosa, no sé, pero si está dedicado al deporte, se supone entonces que tiene metas y debe avanzar, debe crecer, debe desarrollarse. Nosotros, en términos humanos, nacemos, dice la enseñanza, ¿verdad? Dice, nacemos, crecemos, y luego dice, ¿se acuerda? Nos desarrollamos, nos multiplicamos, ¿verdad? Entonces, si un ser humano nace, pero no crece, si no se desarrolla sanamente, bueno, algo está pasando. Es por eso que cuando un niño no tiene la estatura y el peso a ciertas edades, hay que tener cuidado. Tal vez no se está alimentando bien, o se está alimentando, pero algo orgánicamente está impidiendo que se desarrolle. Entonces hay que ir con el médico para determinar qué es lo que está pasando, que el niño no tiene el peso ni la estatura adecuados. Hay que ver, porque el objetivo de un ser humano es, en este caso, pues que crezca normalmente para que llegue a ser un ser humano desarrollado en todos los aspectos que sea posible. Aplicando esto a la vida cristiana, hermanos, un nuevo creyente debe crecer en su fe. De acuerdo al plan de Dios, debe crecer. Es vital para llegar a ser un creyente pleno, maduro y capaz de servir en la iglesia por medio de sus dones espirituales y talentos naturales, que no es lo mismo, dones y talentos no es lo mismo, a través de sus dones dados por Dios en el momento de la conversión y a través de los talentos que tiene, como cualquier otro ser humano, puestos al servicio de Dios, expresar de esta forma que está creciendo, que se está desarrollando y que está llegando al punto de ser un creyente útil en la obra de Dios. Cuando una persona cree en Cristo y no avanza en ese sentido, entonces hay que ver qué está pasando. Normalmente el objetivo de la iglesia es, cuando una persona cree, se le platica, se le reafirma mediante estudios bíblicos qué es lo que pasó, qué es lo que hizo cuando dijo, sí creo en Cristo, hizo una oración, se le guió,
previo a eso se le explicó, entendió y se le preguntó, ¿entiende lo que le estoy diciendo? Dice, sí, bueno, ahora que lo entiende y usted sabe que es pecador, usted sabe que necesita a Cristo en su vida, ¿le quiere usted permitir entrar a su corazón? Y las personas dicen voluntariamente, sí, bueno, dio el primer paso. Dio el primer paso. Llegó a conocer espiritualmente a Cristo, pero debe avanzar, debe crecer, debe desarrollarse en su fe. De lo contrario, ese nuevo nacimiento se dio, pero se quedó estancado. No se congrega y mucho menos toma estudios bíblicos para desarrollarse adecuadamente. Se estancó, se quedó allí. Bíblicamente es un creyente, es un hijo de Dios. Si hubo una verdadera conversión en su corazón, cosa que solo Dios lo sabe y a veces nosotros, ¿verdad? Cuando vemos el fruto de nuestra búsqueda de Dios y crecimiento espiritual, pero en todo caso solo Dios lo sabe. Creemos que hubo una conversión genuina. Es un nuevo creyente, sí, un hijo de Dios que pasó de muerte a vida, justificado. Dios lo justificó de sus culpas, le quitó la pena a través de Jesús y ahora es un creyente en Cristo, tiene la salvación, pero hasta ahí se quedó. Hasta ahí. ¿Cuántas personas se quedan literalmente en el banderazo de salida? Hicieron una sincera decisión, pero nada más. Y aunque en la iglesia hay maestros capacitados para enseñarlos, guiarles en un correcto desarrollo bíblico, no se permiten a sí mismos la oportunidad para un correcto desarrollo bíblico. No se permiten a sí mismos la oportunidad de conocer y crecer en la doctrina de Cristo. Y entonces, en el avance de la vida parece que no han conocido a Cristo. Hablan igual, se portan igual, las mismas costumbres, los mismos malos hábitos, pero tiene a Cristo en el corazón. Hizo falta crecer, desarrollarse. Y de eso es lo que Pablo está hablando aquí, hermanos. Se quedó en la etapa de niño, ¿verdad? Es un niño en la fe y nunca va a dejar de ser un niño mientras no decida un día congregarse, ir y pedir que le ayuden a conocer la doctrina de Cristo y crecer y un día ser un adulto en la fe capaz de multiplicarse trayendo a otros a los pies del Señor. Entonces, Pablo dice en el verso número 15, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos, fíjese lo que dice Pablo, en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Sino que siguiendo la verdad. Es interesante pues, hermanos, que Dios nos apremia a desear, a querer, a buscar el ideal cristiano. Y nos lo dice con un ejemplo negativo al final del verso 14, cuando habla acerca de ya no ser niños, a fin de que ya no seamos niños. Nos da un ejemplo, una motivación a través de un ejemplo negativo. Ya no seamos niños, ¿sí? Y en el verso 15 nos sigue apremiando a seguir buscando el ser como Cristo a través de un ejemplo positivo. Cada uno es de nosotros, hermanos, que hemos llegado al conocimiento de Dios, cada uno de nosotros que conocemos a Cristo Jesús, debemos tener cuidado de no descuidar, de no ser irresponsables en el desarrollo de nuestra fe cristiana y procurar crecer en ella, porque el crecimiento es un proceso que jamás termina, jamás concluye. No es que tengo 20 años llegando a la escuela dominical, he tenido diversos discipulados y ahora me puedo sentar tranquilo pensando, ya no necesito más de la Biblia. No, hermanos, esto es algo que necesitaremos toda la vida, porque el diablo va a estar haciendo su trabajo, tratando de alejarnos, desviarnos de Dios, apartarnos de Dios, desviar la fe en Cristo todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, si el diablo no se da un rato de descanso, ¿cree usted que sería correcto que nosotros digamos hasta ahí y ya no estudio más la Biblia, ya no necesito leer la Biblia y menos estudiarla, no necesito orar y ni menos ir al templo? Hermanos, no. Porque mientras usted tenga la conciencia en su
justo sentido y funcionando, mientras nuestros 5 sentidos estén en su lugar y funcionando, mientras respiremos, el diablo va a estar haciendo su lucha, tratando de desviarnos del camino de Dios, apartarnos de la fe verdadera. Y no debemos darnos el lujo de descuidar entonces nuestro desarrollo espiritual. Por eso Pablo dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Esto es, en Cristo Jesús. Creciendo en todo. Cada uno nos conocemos a nosotros mismos en nuestro desarrollo cristiano. Y creo, hermanos, que sería muy absurdo, demasiado absurdo, que viendo que no estamos creciendo de la forma en que debíamos hacerlo en las Escrituras, tampoco aceptemos, hermanos, que tenemos la urgencia de crecer en el Señor y permitirle a Dios obrar en nuestra vida, de modo que nos lleve a etapas distintas en nuestro desarrollo espiritual, de modo que veamos cómo se va dejando atrás, quedando atrás las etapas indeseables en nuestra vida que no son correctas y acercándonos y abarcando y alcanzando las etapas que Dios quiere hasta que seamos como Cristo es. Ser un niño en Cristo no está mal si fuésemos nuevos creyentes, ¿verdad? No sería malo decir que somos niños en la fe si acabamos de creer. Pero si el proceso de haber creído en Cristo implica ya tiempo atrás, años de ser cristianos, hermanos, entonces eso de ser niño ya no va con nosotros. Eso de actuar como niño ya no nos toca, hermanos, ya no nos corresponde, ya no va bien con nuestro desarrollo espiritual. Por eso es triste cuando vemos hermanos que tienen años y cuando están implicados, inmiscuidos en la obra y no se hace lo que dicen y se enojan y hacen berrinche y dicen, no, ay Dios. Pues ya no deberíamos ser berrinchudos, ¿verdad, hermanos? Si hemos tenido la capacitación de Dios a través de su palabra y hemos crecido en el Señor y tenemos años de ser cristianos, pues como que nos ponemos de berrinche cuando no se hace lo que quiero, como quiero, cuando quiero. Pues hermanos, eso ya no va. ¿Se imagina usted el pastor aquí tirado en el suelo pataleando berrinchudo porque la iglesia no hace lo que quiere? ¿Se imagina qué absurdo sería que el pastor sea berrinchudo? Pues así como se vería mal en el pastor actuando berrinchudamente, infantilmente, póngase usted en ese lugar también. Ya no nos toca, ya no nos va, ya no nos corresponde actuar como niños porque después de años de cristianismo debemos ser maduros en la fe. Entonces, si aún a pesar de los años de cristianismo tenemos rasgos infantiles, hermanos, entonces es porque nos urge avanzar en la fe. Es porque nos urge crecer en la palabra de Dios, avanzar en este desarrollo espiritual. ¿Qué vamos a hacer si nos damos cuenta que todavía después de años de cristianismo tenemos rasgos infantiles? ¿Qué vamos a hacer? Decir, bueno, pues ya ni modo. No, debemos hacer un esfuerzo por acercarnos a Dios y a su palabra, de modo que la palabra de Dios y el conocimiento de ella nos ayude a cambiar todas esas cosas que, como vamos a ver ya, primeramente Dios en 15 días, hermanos, ya no son asuntos que van con nosotros. Por eso Pablo en los versos siguientes, a partir del verso 17, va a hablar acerca de lo que ya no compete a la vida del creyente porque hemos nacido de nuevo, y si hemos nacido de nuevo y hemos crecido en el Señor, las manifestaciones en la conducta, la vida y el carácter del creyente debe ser acorde a lo que ahora somos. Acorde a lo que ahora somos. Pablo, conociendo bien a los efesios, en cuya congregación había muchos nuevos creyentes, es decir, niños en la fe, les anima a dejar de ser niños y decidirse a seguir la verdad en amor. Hermanos, esfuércense en seguir la verdad en amor, porque no hay crecimiento adecuado en Cristo a no ser que cada uno de nosotros, hermanos, determinemos voluntariamente y convencidamente que queremos crecer. Yo les he dicho a ustedes en muchas ocasiones que pues yo no fui un buen estudiante, de niño, lo confieso, ¿verdad? Yo no fui un buen estudiante, yo era muy burro. Y siendo honestos, reburro, diría yo, para la escuela, ¿no? Solo por la gracia de Dios pasaba de grado en grado, ¿no? Aunque sea con puro 6, pero
aprobaba mis materias. Al final me aplicaba un poquito y con 6 ya libraba la nalguiza en mi casa. Bueno, lamentablemente pues mis padres trabajaban y no había cómo cuidar las tareas de Marco Tulio. Y en el cuaderno pues los maestros ponían sus notas, pero nunca las veían mis padres porque no revisaban mis cuadernos. Entonces mis tareas que iban en el cuaderno llegaban como habían salido de la escuela en blanco. Entonces no fui muy buen estudiante. Hasta años después que ya empecé a pensar mejor las cosas y adopté una actitud distinta, pero no lo fui. El ser un creyente desarrollado, hermanos, es un asunto de decisión personal. Yo puedo gastarme la garganta y gastar saliva y predicar de estas cosas por años, pero si el que está oyendo no ve para sí mismo la urgencia de lo que se está diciendo, vamos a ser igual siempre. Y permanecer en la misma situación siempre. El crecer en el Señor es una cuestión de decisiones y convencimiento personal. Pero esto es precisamente, hermanos, el punto clave en esto de querer crecer y de decidir hacerlo. Es la decisión personal. Porque cuando uno decide que va a iniciar su crecimiento o a retomar, si es que lo abandonó y descuidó esto y lo va a retomar, o retomar su crecimiento, también debe tener claro lo que empezar a crecer o retomar el crecimiento va a implicar, va a significar en la vida de la persona que decide, del creyente que decide que quiere avanzar en su crecimiento espiritual. Va a implicar en ese sentido esfuerzo, compromiso, dedicación, sacrificio, perseverancia y una voluntad inquebrantable. Y usted puede sumarle otras actitudes que deben incluirse en el corazón de la persona que dice, no, yo quiero crecer. Ya basta de estar estancado, ya basta de ser este creyente que está a medias en todo y a veces ni a eso. No, eso va a implicar muchas cosas, hermanos, que no todo el mundo quiere poner. Es como querer un plato de comida tirado en la cama a las 12 del día, ¿verdad? Y pues nadie te la va a ofrecer, a menos que le pagues a alguien para que te la prepare, a menos que vayas a un lugar donde te la sirvan y no va a ser tal vez lo que quieras, porque la carta, el menú no va a incluir lo que se te antojó, pero vas a tener que pagar para que te sirvan algo y te lo puedas comer. Va a implicar tener los medios, lo que sea para poder obtenerlo. Si usted y yo queremos crecer, va a implicar muchas cosas, hermanos, y necesitamos tomar decisiones. En Lucas 14, 25 al 33, el Señor habló acerca de lo que implica precisamente el costo de seguir al Señor. Ahí en Lucas 14, 25 al 33, dice así, el Señor es un texto un poco largo, pero quiero leérselo. Dice el verso 25 de Lucas número 14. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanas y hermanos y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos para ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O que rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, dice el Señor en el verso 33, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Seguir al Señor, hermanos, no es fácil. Caminar con el Señor no lo es. Y crecer en Cristo Jesús y llegar a tener una vida espiritual que honre a Dios, que me traiga a mi corazón la alegría de saber que estoy en el camino y que no solo voy en el camino, sino que voy viendo los frutos o el fruto que mi vida entregada y creciente en el Señor va produciendo, hermanos, no es fácil. Por eso muchos deciden creer y quedarse en ese paso, no avanzar, porque avanzar implicará para esas personas
Como dije hace un momento, esfuerzo, compromiso, dedicación, sacrificio, perseverancia y una voluntad que no se rompe bajo ninguna circunstancia. Qué complicado es. Como le dije hace un rato a los hermanos en la escuela dominical. Hay quien me preguntó en la semana, ¿y va a haber culto el domingo, hermano? Sí, ¿y por qué? Pues hay partido. Ah, bueno. Ah, bueno. ¿Qué pensaría usted del pastor si el pastor hubiera puesto anoche, hermanos, por causa del partido de la selección de México contra Inglaterra, se suspende el culto? ¿Qué hubiera dicho usted? ¡Ay, qué bueno! Eso es lo que quería el pastor. Gracias, Dios, estaba orando para que el pastor cancelara el culto. Le aseguro que muchos de ustedes ahí desde sus casas se hubieran agarrado las orejas del pastor y me hubieran sacudido en su casa diciendo, pastor, ¿qué está haciendo? ¿Verdad? Entonces, hermanos, caminar con Cristo, seguir al Señor y crecer en Él, no va a ser fácil muchas veces. Hay que considerar, como dice la Escritura ahí en Lucas 15, los costos que implicará el hecho de tomar decisiones. Si digo, no, yo no quedo, ahí me avanzo. Mire, eso es fácil, cualquiera lo hace y hay muchos que se quedan en el camino. Pero para avanzar en el Señor va a tener que representar en su vida muchos aspectos a los que usted va a tener que enfrentar, con los que va a tener que lidiar y con los que va a tener que ser fuerte y determinante todo el tiempo, hermanos. Así que el llamado de amor del Señor es para que cada uno de nosotros crezcamos, como dice Pablo, en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Para que deseemos avanzar, para que deseemos ver cómo mi vida realmente va en el camino correcto y lo estoy verificando porque yo mismo puedo ver en mi propia vida los cambios que Dios está obrando, cómo Dios trabaja en mí en todos esos aspectos que han sido difíciles por mí mismo cambiar, imposibles prácticamente si no es en el poder de Dios. Solo el crecimiento espiritual, hermanos, produce creyentes para la gloria de Dios. Solo el crecimiento espiritual produce creyentes para la gloria de Dios. Y Pablo insiste diciendo, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Por lo demás, en vez de ser niños en la fe, crezcamos, ¿sí? Elijamos crecer. Ya lo había dicho Pablo en el verso 13 de este capítulo 4, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Conocer a Cristo, hermanos, conocer a Cristo no es lo mismo que saber de Cristo. No es lo mismo. Lo primero, conocer a Cristo equivale o es lo mismo que la experiencia diaria de vivir en una correcta, proporcionada y verdadera intimidad con el Señor en nuestro corazón. Eso es, en la práctica, conocer a Cristo. Y lo repito, conocer a Cristo es lo mismo que la experiencia diaria de vivir en una correcta, proporcionada y verdadera intimidad con el Señor en nuestro corazón. Para que conozcamos al Señor, vivencialmente es necesario entender quién es Él para cada uno de nosotros en este momento. ¿Quién es Él? ¿Se acuerda? Alguna ocasión el Señor les dijo a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y sus discípulos dijeron, pues, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros que alguno de los profetas. Ah, bueno, eso es lo que dice la gente. Ahora el Señor cambió la pregunta y dice, ¿quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Ahora es personal. Para ti, hermano, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Es el Hijo de Dios. Es la segunda persona de la Trinidad. Es el Salvador del mundo. Bueno, para ti, ¿quién es Jesús?
¿Para ti quién es? Porque es muy distinto a decir que es el Salvador, a decir que es mi Salvador, que es mi Señor, que es mi amo, que es la meta que yo persigo todos los días en medio de mi falible y tan corrupta humanidad. Es mi Señor. ¿Quién es Jesús para ti? Pedro dijo, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Para Pedro, Jesús no era Elías, no era alguno de los profetas, no. Para Pedro era el Hijo del Dios viviente. Para mí, ¿quién es Jesús? ¿Quién es el Señor? Entonces no es lo mismo conocer a Cristo que saber de Él. Y muchos cristianos se han conformado con saber de Jesús. Entonces, para que conozcamos a Cristo, vivencialmente es necesario entender quién es Él para mí ahora. ¿Qué clase de relación tengo con Él ahora? Y lo que Él hizo en mi favor con su sacrificio en la cruz del Calvario y el resultado que yo he tenido por la fe en Cristo ahora. Ahora. ¿Qué posición tengo con Él delante del Padre Celestial? Así es que, hermanos, no es lo mismo conocer a Cristo en el corazón que saber de Cristo en la cabeza. Experimentar a Cristo en el corazón se le llama la epignosis, que indica un conocimiento profundo, la experiencia de una relación personal íntima, profunda, completa. En términos de todo lo que es posible en esa relación que tenemos con Dios, siendo Él el Dios perfecto y siendo yo un ser humano con muchos defectos y siendo todavía pecador a pesar de que está en mi corazón. Esa es la epignosis. Una experiencia profunda, correcta, sincera, diaria, experimental, sincera, voluntaria, desde mi corazón con Jesús. Muchos cristianos solo se quedaron en la gnosis, el saber, el simple dato de Dios, como cualquier otra cosa, como cualquier otra información en su mente. No hay una experiencia diaria en el corazón. Necesitan experimentar a Dios de esta manera, de forma tal que entonces llegue a ser Jesús más que una persona en la vida del creyente. Debe ser nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro amo. Se necesita un compromiso con Dios que transforme la vida cada día. Se necesita un compromiso con Dios que nos lleve a la autoobligación de forzarnos a hacer lo que voluntariamente no podemos. Porque de mí no nace amar a Jesús. De mí no nace seguir a Jesús. Bendito sea Dios que ha puesto su Espíritu en mí, que me enseña, me redarguye, me ayuda a verme a mí mismo en la necesidad que tengo como persona, como ser humano y como hijo de Dios, de caminar con Dios, de experimentar a Dios y de relacionarme con Él mejor todos los días. Conozco mi dependencia de Dios, entiendo esa dependencia de Dios y procuro en ese sentido de la experiencia profunda con Él, esforzarme para vivirlo de la manera en que debe ser. Por eso ese canto que cantamos hace un momento, ¿verdad? Dice, quebrántame, transfórmame, moldéame. Y luego dice, quiero ser más como tú. Ver la vida como tú. Y eso no se puede decir, hermanos, desde el corazón, a menos que tengamos en el corazón la necesidad de experimentar a ese Jesús profundamente. De lo contrario, solo va a ser un bonito canto de la boca para afuera. Una bonita expresión que alguien escribió y le puso música y que la iglesia puede cantar, pero jamás va a ser en la cotidianidad de la experiencia con Cristo la realidad del creyente. Jamás lo va a ser. Y yo pregunto si nos gustaría esta clase de conocimiento, hermanos, con Cristo, de Cristo en la vida de todos los días. Si nos gustaría experimentar a Jesús de esta forma todos los días. Y claro que no es fácil. Claro que no lo es, hermanos. Implicará, de nuevo, lo digo, esfuerzo, dedicación, constancia, voluntad inquebrantable, sacrificio,
determinación todos los días. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? O hasta que yo diga, basta, o hasta que me muera. Una de dos. Y yo querría que usted pensara, hasta que me muera, pastor. Hasta que me muera. No deberíamos darnos el lujo de separarnos de esa intimidad con Jesús. No deberíamos darnos el lujo de decir, no, hoy no. Por eso el Señor ahí en Juan 15, 4 y 5 dice estas preciosas palabras. Juan 15, 4 y 5. Dice el Señor, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y el verso 5 dice el Señor, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Yo remarco esas palabras en el verso 5, permaneced en mí y yo en él. Porque es esa relación que deseamos, yo creo que sí, que ansiamos y que debemos buscar, hermanos, que sea tan real como lo es en la vida de aquellos que se consagran a Dios y que viven una vida cristiana modelo, ejemplar, no porque sea fácil para ellos, sino porque son capaces de esforzarse todos los días para vivir esa clase de vida cristiana. Entonces, nosotros estamos llamados a esta clase de unidad con Cristo. Y no es solo de vez en cuando, es de todo el tiempo. Es sin descanso, sin pausas, hermanos, sin desánimos y mucho menos sin renuncias. Sin ninguna de estas cosas. La fuente de nuestro crecimiento espiritual solo es Cristo, pues solo Él es la cabeza, es lo que Pablo está diciendo en este verso número 15, de quien toma, dice aquí en Efesios 4, entonces, en el verso número 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, dice entonces Pablo, Cristo Jesús. La fuente de nuestro crecimiento espiritual solo es Cristo, pues solo Él es la cabeza de este cuerpo local que es la Iglesia Cristiana Bautista Fuente de Agua Viva. Si somos de Cristo, no debemos olvidar que solo Cristo, hermanos, nos proporciona vida y vida verdadera cada día. Entonces, Pablo dice en el verso 15, crezcamos. Si deseamos dejar la infantilidad espiritual, entonces dispongámonos a crecer en el Señor. Él es la cabeza, Él es el que proporciona crecimiento, Él es el que proporciona desarrollo espiritual, pero necesitamos apegarnos a Él. Necesitamos acudir a Él y pedirle a Dios nos ayude a poder crecer de tal forma que podamos parecernos a Él más cada día. Verso 16, Pablo dice entonces, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cristo es la razón, hermanos, es decir, la cabeza, el porqué de que la iglesia existe y crezca. Pablo dice en Colosenses 2:19, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pablo estaba consciente en ese momento que si una iglesia quería crecer y desarrollarse espiritualmente, debía depender de Dios. Si un creyente desea crecer, hermanos, y ser desarrollado en el aspecto de su fe, necesita apegarse a Cristo. Necesita acercarse a Él, necesita depender de Dios. Si no hay esa dependencia, ese acercamiento a Dios de manera voluntaria y del corazón, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Solo nos convertiremos en un montón de religiosos dispuestos a cumplir con prácticas, a cumplir con obligaciones, pero no va a ocurrir nada en nuestra vida. No va a ocurrir nada.
Debemos querer que Dios transforme nuestra vida, pero para que eso suceda debemos apegarnos a Él, acudir al Señor y permitirle que Él obre a través de su palabra, que es la única que puede transformar la vida de cualquiera. Como cabeza, Cristo tiene toda la autoridad sobre la iglesia, que es su cuerpo. Él es el que manda y el único que tiene la razón en todo a través de su palabra escrita, la Biblia. Así que si Cristo es la cabeza de su iglesia y es una cabeza perfecta, que tiene planes perfectos para su iglesia, entonces, hermanos, se espera que nosotros, la iglesia, hagamos nuestra parte obedeciendo a Cristo. Y Pablo, utilizando el cuerpo físico como ejemplo de esto, dice que debemos estar integrados, que debemos estar unidos y que debemos estar dependiendo de Cristo, tratando de estar siendo fortalecidos en la relación que tenemos mutuamente para que la iglesia pueda ser un cuerpo nutrido, fortalecido y que pueda dar fruto para la gloria de Dios. Una verdad muy importante que debemos, hermanos, aprender bien y notar aquí en este texto 16, es que nosotros, la iglesia de Cristo, debemos esforzarnos en mantener nuestra comunión fuerte en dos sentidos. El primero es nuestra comunión con Cristo. Hermanos queridos, nuestra relación con el Señor y nuestra razón de ser, de existir, de movernos cada día, se lo debemos solamente a Él, solamente a Cristo Jesús. Si estamos vivos hoy, si pensamos, si comemos, si nos divertimos, si trabajamos, si dormimos, si estamos en esta casa de Dios este día, todo se lo debemos al Señor. Ninguna cosa que tenemos y disfrutamos, aun el hecho de estar en la casa de Dios, es algo que nos hemos ganado. Ha sido una forma de Dios de demostrarnos que Él es misericordioso y que a pesar de nosotros, Él sigue actuando con misericordia. Entonces, si cada aspecto de nuestra existencia terrenal y cada bendición espiritual se lo debemos a Cristo, ¿cómo? Sería la pregunta, ¿cómo no vamos a procurar esforzarnos por hacer nuestra parte mejor para fortalecer entonces esa comunión con Cristo que es esencial en nuestra vida cada día? Una iglesia no está unida y fortaleciéndose solo porque sí, porque se le antoja o porque lo determina de sí misma. No, sus miembros no somos capaces de determinar esas cosas para nosotros mismos. Una iglesia cristiana está fortaleciéndose y creciendo en su fe cada día porque cada uno de sus miembros responsablemente dependemos de Dios y tomamos decisiones que son estables, son del corazón y son permanentes en nuestra vida, lo cual nos llevan a procurar buscar en Cristo y su preciosa palabra el impulso, el ánimo, el aliento, la perseverancia necesarias para vivir la vida terrenal con todas sus circunstancias, hermanos, en dependencia de Dios y estudio constante de su palabra para poder crecer de manera que podamos ser creyentes sólidos en nuestra fe, crecientes en todo y gente que está no solo trayendo bendición al reino de Dios, sino que está trayendo también agrado al corazón de Él. Usted puede ir y trabajar. Vaya y hágalo. Pero no olvide quién es usted delante de Dios. Usted puede ir y divertirse. Sí, hágalo, pero no olvide quién es usted delante de Dios. Vaya y haga negocios. Sí puede hacerlos, pero no olvide quién es usted delante de Dios. Vaya y disfrute a su familia si la tiene, pero no olvide quién es usted delante de Dios. Viva su vida todos los días, pero no olvide quién es usted delante de Dios, porque ser cristiano es ser como Cristo es, no menos que eso. Usted y yo no podemos ser como Cristo es si no tomamos en serio, si no tomamos con responsabilidad nuestro desarrollo espiritual. Le dije hace 2 semanas, y lo vuelvo a repetir hoy, que todos tenemos el mismo derecho, el mismo privilegio y responsabilidad de estar aquí todas las semanas. Nosotros determinamos si queremos estar y en base a esa determinación actuamos. Hay personas que han llegado a creer y me lo han dicho de manera personal que el pastor y su familia son los únicos que tienen la obligación de estar aquí. Los únicos que tienen la obligación de estar aquí. Usted es el pastor, a usted se le paga y usted tiene que estar acá. Y me lo han dicho.
Y yo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué soy el único, en la opinión de algunos, que tiene la obligación de estar acá? ¿Y los demás? ¿Y los demás no? ¿Los demás no? ¿Acaso solo el pastor y su familia son los únicos que tienen necesidad espiritual? Y la respuesta es no. De ninguna forma tengo ninguna obligación de estar aquí. Pensaba, bueno, ¿y si un día la iglesia está aquí reunida y el pastor no llega? Ni él ni su familia. Y de pronto llega un hermano corriendo, hermanos, hoy no va a haber sermón. No, pues el pastor anda en Acapulco, se fue de paseo. ¿Y a quién le preguntó el pastor? ¿Y a quién le avisó? ¿Y a quién le dijo? Bueno, si usted tiene derecho de ausentarse, ¿cree que yo no lo tengo también? Si usted un día dice, ay, no voy a ir al templo, no, yo me voy a quedar, soy este el partido, me voy a quedar a ver el partido, aunque sea hasta las 6 de la tarde. Pues, ¿por qué yo no? Si usted le ataca la perecitis, creo que al pastor no le ataca la perecitis. También. Pero no soy el único con el privilegio de estar en la casa del Señor. Podemos estar todos, podemos disfrutar todos, pero algunos creen que tienen el deber, la obligación de estar en la casa de Dios. Y la respuesta es no, hermanos. La necesidad de Dios la deberíamos tener todos. Todos deberíamos tener la misma necesidad de tener una intimidad con Dios, comenzando el primer día de la semana, yendo a la casa del Señor. Cada domingo se prepara la comida espiritual para usted. Cada domingo se prepara un platillo especial para usted y para todos los que venimos a la casa de Dios. Yo lo comparto, pero no es mi palabra, hermanos. No es lo que de mi ronco pecho se me ocurre decir aquí, no. Por eso les he dicho infinidad de veces, hermano, lea la Biblia, estudie la Biblia, para que cuando el pastor pasa al frente a predicar, usted no pueda decirle amén a algo que la Biblia no está diciendo. Y cuando el pastor está enseñando y predicando, usted debe estar consciente de lo que le está hablando en base a la palabra de Dios, para entonces estar de acuerdo o no estar de acuerdo con ello. Pero si no puedo discernir lo que es correcto y lo que parece que es, ¿cómo puedo entonces, cuando el pastor se baje, decirle, pastor, usted se equivocó? Usted dijo algo que no es bíblico, que no es correcto y no está en la palabra de Dios. ¿Cómo lo puede hacer si no está en sintonía con la verdad de Dios? De eso hablamos hace 8 días, la urgencia de tener una base doctrinal todos, de manera que aunque vengan y nos quieran dar a tole con el dedo, hermanos, no lo logren, porque tenemos la base espiritual suficiente para poder discernir entre lo que es correcto y lo que casi lo es, en lo que es bíblico y lo que parece bíblico pero no lo es. Entonces todos tenemos necesidad espiritual, todos deberíamos crecer en el Señor, todos deberíamos venir a la casa de Dios porque Dios nos prepara una comida. Dios viene con su alimento para que lo recibamos, y es maleducado dejar al Señor con su comida preparada y servida esperándonos en su casa. ¿No le parece? Es maleducado. Yo creo que hay razones, y habrá razones valederas ante Dios cuando uno no puede. Ni modo que venga, ¿verdad?, con 39 de fiebre a la casa de Dios. No, quédese a descansar en su casita. Quédese, la otra semana, primero Dios, ya estará mejorcito y aquí esperamos ver. Hubo un problema fuerte que le impidió venir a la casa de Dios. Resuélvalo, pídale dirección a Dios, resuélvalo y determine que la otra semana aquí va a estar. ¿Hay crisis? Claro que sí. ¿Hay circunstancias que van más allá de mi disposición de estar en la casa de Dios? Claro que sí, hermanos. ¿O usted cree que Dios no lo sabe? Claro que Dios lo sabe, pero también Dios sabe cuando no hubo una buena razón y yo simplemente dejé al Señor con su comida servida. Como le dije hace 8 días, si usted me invita a comer a su casa y yo le digo que sí, el pastor, va a venir el pastor, mata su pollo, prepara el pipián. Nunca prepara pipián, pero hoy lo preparó, porque el pastor va a venir va a comer pipián. Y llega la hora en que el pastor debería estar en la casa y no llega. Y 2 o 3 horas después le marca y le dice, hermano, disculpe, se me olvidó que hoy había hecho un compromiso con usted. Discúlpeme, hermano, ya no voy a ir. ¿Cómo se sentiría usted si yo lo dejo con su comidita
preparada y servida en la mesa. No se sentiría, iba a decir triste, pero yo creo que se enojaría, ¿verdad? Y ya no lo vuelvo a invitar, ¿verdad? Ya no lo vuelvo a invitar. Yo creo que algunos dirían eso. Supe al principio que había un pastor aquí previo a que yo llegara, que habían hermanas que atentamente le traían de comer al pastor. Yo lo supe. Voy a ser chismoso hoy. Yo supe que el hermano le traían su comidita. Y llegaban las hermanas que habían traído su comida caliente el domingo y ahí estaba moza, echada a perder. Ni siquiera tenía la decisión de tirarla y lavar los trastos. No, ahí estaba la comida echada a perder. Hermanos, eso es maleducado, ¿verdad? Es poco consciente del esfuerzo que representó para alguien preparar algo para que lo comiera y usted no se lo come. Dios, hermano, prepara la comida. Yo solo soy su mesero. Solo se la sirvo acá. Y lo esperado es que vengamos a la casa de Dios para disfrutar la comida que el Señor nos ha preparado. Seamos responsables en cuidar nuestra comunión con Cristo, recibiendo del Señor lo que Él prepara para nosotros siempre. Entonces necesitamos, por un lado, cuidar esta comunión con Cristo, hermanos. Por el otro lado, la otra dirección en la que debemos ser cuidadosos de nuestra comunión es en la relación que mantenemos unos con otros en el cuerpo de Cristo, o como cuerpo de Cristo, que es la iglesia, esta iglesia local. Pablo habla o escribe aquí acerca del ideal en nuestra relación fraternal. Pablo dice entonces en el verso 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por medio de sus coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, va recibiendo el beneficio, la ayuda, la bendición para edificarse y crecer en amor. Pablo habla de amor. Y es el amor, hermanos, lo que hace la diferencia en la relación que tenemos mutuamente. Cuando yo considero y le considero a usted con amor, el amor que nace de Cristo en mi corazón hacia usted, me esfuerzo. ¿Sí? Hago lo que tenga que hacer para animarle estando en la casa de Dios, alentarle cuando es necesario, alentarle. Es decir, hago lo que debo hacer para hacer que mi relación con usted sea una relación correcta, que traiga bendición también a la obra del Señor. Porque de nada serviría tener una relación correcta con Cristo si yo a usted no le amo. Por eso Juan dice que el que dice que ama a Cristo pero aborrece a su hermano, dice, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces debo amar a Cristo, pero también debo amarle a usted. Debo procurar estar bien con el Señor, pero también debo procurar el bien del cuerpo del cual yo soy parte, un miembro. Y debo ser no solo un miembro cualquiera, sino un miembro activo, un miembro que trae bendición al cuerpo del Señor. Por eso es que en el cuerpo, hermanos, nosotros lo adornamos, ¿verdad? Las hermanas se ponen sus aretitos, se echan un colorcito, un collarcito, un anillito, se ponen bonitas. Nosotros nos peinamos por lo menos, ¿no? Los varones. Nos peinamos para vernos bien, para que esto externo se vea bien. Pero en el cuerpo, hermano, usted no es adorno. En el cuerpo usted es miembro. Y cada miembro tiene una función específica. Y cuando los miembros funcionamos en el lugar donde Dios nos puso, hermanos, y lo hacemos contentos, no hay pleitos, no hay celos, no hay envidias, ¿no? Ay, yo quisiera ser el diácono. Ay, yo quisiera ser maestro. Hermano, hágalo. Sea diácono si usted quiere. No hay prohibiciones en esta iglesia, no. En esta iglesia no. Usted quiere ser un servidor, sirva al Señor. Le damos gracias a Dios cuando los hermanos se levantan y se disponen a servir al Señor. Le agradezco a Dios y de verdad créanme que siento ese gozo de ver a los hermanos inmiscuirse, meterse en la obra de Dios. Decir, yo voy a servir, yo voy a trabajar. Le agradezco tanto a Dios por eso. Porque quisiera que fuera la actitud de todos. Quisiera. Como dijimos hoy en la escuela dominical. La gratitud de un creyente no debe ser solo en palabras, debe ser también en hechos. ¿Sí? En hechos. Como cuando uno está agradecido con alguien porque ha sido bueno, de alguna forma nos ha traído bendición. Cuando usted puede, entonces responde a esas personas de alguna manera también y solo decirle gracias. Lo mismo con Dios, hermanos. Entonces Dios espera que seamos un cuerpo en donde los miembros estamos unidos, dice Pablo, a través de coyunturas.
Estas partes que unen nuestros huesos y ayudan a que las otras partes funcionen son vitales en el cuerpo físico. Así es, hermanos, la unidad en el cuerpo del Señor. Si mi brazo no tuviera estos ligamentos aquí, no podría hacer esto, hermanos. Si mi mano no tuviera aquí en la muñeca esa coyuntura, esos ligamentos para hacer esto, no podría funcionar. Igual mis dedos. Pablo dice que el cuerpo del Señor, que es la iglesia, debe funcionar de igual manera. Entonces, nosotros crecemos en Cristo cuando nosotros también, hermanos, mantenemos una relación, mantenemos el contacto entre nosotros de una forma adecuada, requerida para que la obra de Dios se pueda hacer y traigamos bendición a cada uno de los que conformamos la obra, el cuerpo de Cristo Jesús. Termino pues diciendo, hermanos, que por la gracia y el poder de Dios, Dios nos ha colocado en una iglesia local. Si tomamos una decisión un día y decidimos ir a esta iglesia, unirnos a esa iglesia. Y doy gracias a Dios por ello y agradezco a Dios porque usted es parte de esta obra local. Les doy gracias a Dios por ello. Pero fue Dios trayéndonos, fue Dios dirigiéndonos, fue Dios ubicándonos en una iglesia donde yo creo que sí, hermanos, ojalá que sí, hemos sido bendecidos. En donde Dios nos ha dado lo que requerimos para que podamos responder al llamado de seguirlo a Él con todo y decir, sí, Señor, yo quiero, yo lo voy a hacer. No eres cualquier amo, eres un buen amo. No eres cualquier Dios, eres el único Dios. Y lo único que me has hecho a mi vida es puro bien. Yo le diría a usted que diga en su corazón, ¿qué mal le ha hecho su Señor a usted? ¿Hay alguien aquí que piense, no, a mí sí Dios me ha hecho mal, a mí no me ha bendecido, a mí Dios, bueno, pues si quiere platicamos después. Para ubicarlo en la Biblia acerca de lo mucho que Dios nos ha dado, y todo inmerecidamente. Porque si respiramos es porque Dios es bueno. ¿O cree usted que nos portamos bien también ayer que Dios se vio obligado a darnos la vida hoy? Yo dije, joles, a estos les tengo que dar la vida. No quisiera, pero se las tengo que dar porque se portaron tan bien que por lo menos vivos los voy a tener. ¿Usted cree que eso es así? No, hermano. Pero Dios es bueno con nosotros a pesar de nosotros. Entonces, así como un cuerpo humano cuando se halla debidamente sano y fuerte crece y se desarrolla hasta llegar al desarrollo completo y la madurez, así también nosotros como cuerpo de Cristo, cuando cada uno de nosotros mantenemos sanas relaciones y mantenemos el contacto mutuo necesario y requerido, nos fortalecemos y avanzamos, impulsados primero por la gracia y el poder de Dios y segundo, por el amor verdadero que es característico de nuestra relación fraternal, la base sin la cual nada tiene sentido, porque el amor, hermanos, es lo que nos caracteriza y nos enmarca como hijos de Dios. Entonces eso nos lleva por el camino de ser una iglesia digna para el Señor. La unión entre nosotros la produce Dios, pero nosotros debemos desear también esa unidad y esforzarnos cada día para que esa unidad sea algo que vivamos, experimentemos, pero que también podamos defender contra cualquier cosa, contra cualquier persona y procurar seguir creciendo, como dice el Señor, en la gracia y el conocimiento de Él todos los días. Que Dios nos ayude, hermanos, porque esa es la base para una vida transformada. Esa es la base para una vida distinta, como va a decir Pablo ya en el verso 17, primeramente Dios. De lo contrario, vamos a seguir siendo genio y figura hasta la sepultura. Y eso ya no va con nosotros. Ya no. Que Dios nos bendiga, hermanos, nos ayude y podamos apegarnos a la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre Santísimo, esta tarde damos gracias porque nos concede, Señor, la verdad de tu palabra. Gracias, Señor, porque verdaderamente hemos creído en ti. Yo creo que sí, Señor, hemos creído en ti. Y si por decisiones equivocadas, Señor, nos hemos quedado estancados, perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, porque
Si tu Hijo Jesús viniera hoy, querría encontrar una iglesia santa, sin mancha ni arruga. Y nosotros, Señor, somos esa iglesia que anhelamos esa vida de santidad, sin mancha ni arruga. Pero queremos, Señor, serlo primero cada uno personalmente. Que podamos determinar, Señor, habiendo examinado nuestro corazón, si es necesario retomar lo que hemos descuidado o iniciar lo que no hemos comenzado. Pero aquí estamos, Señor, deseosos de que tú nos dirijas y nos ayudes a tomar decisiones correctas para la gloria de tu nombre. Yo creo, Señor, que hay mucha disposición en mis hermanos. Ahora, Señor, es tiempo de tomar decisiones. Y la decisión más importante, Señor, es que crezcamos en el conocimiento de tu palabra. Te lo pedimos, amante Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.